Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el abstract o resumen. Enseguida vamos a ir caracterizando este tipo de tareas y texto que resulta esencial poder realizar para dar a conocer nuestros trabajos. El resumen o abstract es un texto breve, puede ser de 250 o 500 palabras, pero incluso más breve, que suele preceder a una publicación escrita o la presentación de un trabajo oral, como puede ser una ponencia, ¿sí? El abstract o el resumen es una versión condensada, abreviada, sintética, por eso se llama resumen o abstract, es lo mismo, de un trabajo que se va a presentar en un congreso como una ponencia, pero también precede en las revistas científicas que leemos al texto completo del artículo, ¿sí? También suele formar parte de las páginas iniciales de una tesina o de una tesis, ¿sí? Se trata de anticiparle al lector aquello con lo que se encontrará, de algún modo se busca que focalizarlos en la lectura y anticiparles el contenido, ¿sí? Una característica esencial del resumen o abstract es que es una reproducción en chiquito, una maqueta, suelo decir yo, de la estructura de un artículo o del trabajo que se resume, sea una publicación en revista o una ponencia en un congreso, ¿sí? Reproduce todas las partes que componen ese trabajo. Ahora lo vamos a ver. Como les decía recién, el abstract anticipa el contenido del trabajo que vamos a presentar y por eso también suele estar acompañado de otros descriptores o anticipadores del contenido que son las palabras clave, ¿sí? El abstract suele estar acompañado de las palabras clave, que en general son entre 3 y 5, puede cambiar, por supuesto, y que son una versión aún más condensada del artículo a través de los conceptos más relevantes que se van a tratar. Estas palabras clave o términos clave, las keywords en inglés, son un requisito que los editores o los organizadores de un evento nos piden a la hora de enviar nuestros trabajos, porque esto les va a permitir a ellos agrupar o catalogar los trabajos de acuerdo con las temáticas que se abordan en él, que están dadas por los conceptos, obviamente. Y en las publicaciones, tanto en Internet, que funciona como una gran biblioteca, o en las bibliotecas tradicionales, en los catálogos de las bibliotecas tradicionales, estas palabras claves funcionan como los descriptores de los textos y son los que ayudan a encontrar las publicaciones que se trabajan así. Entonces ustedes muchas veces van a encontrar cuando van a la biblioteca, si consultan los catálogos de la biblioteca, hay o fichas o en los catálogos digitales están las palabras claves. Y cuando van al libro, van a ver que en alguna fichita o en la tapa tienen anotadas con lápiz esos conceptos fundamentales que se tratan en la obra, ¿sí? Son herramientas de búsqueda y de promoción del propio trabajo, por lo cual conviene ser muy preciso a la hora de indicar estas palabras claves. A veces estas palabras claves para unificar criterios hay que buscarlas en unos tesauros, en unas páginas de la UNESCO, bueno, donde uno tiene que elegir las palabras claves de ahí, ¿sí? Porque si no, no serían reconocibles para los motores de búsqueda. Bueno, vamos un poquito más para allá. Volvamos al abstract y bueno, y a las funciones de las palabras clave también, porque en definitiva son las mismas. En principio, bueno, ¿para qué sirve un abstract? Para informar a la audiencia, aquellos que me van a leer o que van a ir a un congreso y que andan buscando ver qué trabajos escuchar, informar a la audiencia, anticiparles el contenido del trabajo que se va a exponer o del artículo que se puede llegar a leer.
Así que, como ya les dije, se trata de una anticipación, un anticipo, y una condensación del texto, porque es una versión en miniatura del texto completo. Por supuesto que también sirve para atraer lectores o los asistentes en un congreso, digamos, si ellos conocen con anticipación el contenido de mi trabajo y no solamente el título, van a poder elegir aquellos textos que más les interesan de acuerdo a las problemáticas que están investigando, ¿sí? En esta etapa en que ustedes tienen que escribir un abstract, en una etapa en la que todavía no tienen totalmente definido el trabajo, el abstract, digamos, tiene una función psicológica, si se quiere, o cognitiva, que sirve como a fin de elaborar un plan tentativo del texto. Y en ese punto, cuando yo me pongo a elaborar el abstract, esas breves palabras o ese párrafo que tengo que escribir, funciona como un organizador del pensamiento, un organizador de mis ideas, y esto luego nos va a permitir operar sobre esas ideas para ir viendo cómo lo sigo trabajando, ¿no? El abstract uno tiende a pensar que siempre está pegadito al artículo, que siempre va como si fuera una volanta en una noticia, ese fragmentito que está entre el título y el cuerpo del texto, que siempre está ahí pegado. Pero el abstract tiene también una circulación independiente, digamos, funciona como un texto independiente del artículo o de la ponencia. En primer lugar, esto ocurre cuando yo envío una propuesta a los organizadores de un congreso. Yo escribo ese resumen, lo envío a los organizadores para que evalúen la pertinencia del trabajo que yo estoy haciendo. En este punto funciona como una especie de plan, que es medio promesa todavía, ¿no? Esto, por supuesto, puede cambiar cuando yo efectivamente me pongo a hacer la investigación, si no es que no la hice antes, en el transcurso del trabajo, por ahí termino decidiendo que no voy a trabajar un determinado eje porque me excedería en cantidad de palabras o en cantidad de minutos en la exposición. Así que ese abstract inicial que yo envío a los editores o a los organizadores de un evento puede llegar a cambiar en otro momento, cuando termino de hacer mi trabajo. Una vez que yo envío ese artículo, o ese resumen a los organizadores del evento, ellos lo reproducen en lo que se llama el libro de resúmenes, ¿sí? Que luego se distribuye entre todos los asistentes al congreso, en todos aquellos que dijeron que iban a asistir. Y este libro de resúmenes, que hoy por hoy es digital, por cuestión de costos de impresión, ahorro de papel, etcétera, etcétera, cuidado del medio ambiente, obviamente, se envía a todos los posibles asistentes de un congreso para que seleccionen, para que sepan por anticipado de qué se van a tratar las presentaciones y que los asistentes puedan elegir a cuáles presentaciones prefieren ir, porque hay muchas en simultáneo en general, ¿no? También solemos los vemos cuando consultamos un artículo publicado, adelante o detrás del artículo, y ahí está funcionando como una síntesis del trabajo completo. Acá sí, este resumen que leemos ya responde a la versión final del texto, porque ya este resumen puedo haber tenido uno tentativo al principio, que es con el que me organicé, digamos, pero luego de redactado todo el trabajo lo termino de ajustar o lo escribo efectivamente en ese momento, ¿sí? En este punto, las primeras partes de los textos, las que en principio son una planificación, como el título, el resumen y la introducción, pueden cambiar una vez que yo terminé de escribir el artículo. Por eso siempre la escritura es una actividad recursiva, nunca es que yo la hago linealmente del título, digamos, a las referencias bibliográficas. Siempre voy
modificando y ajustando el texto en todas sus partes o dimensiones, porque mientras voy haciendo la investigación también van cambiando las ideas que yo tengo, voy encontrando nuevos instrumentos, veo que necesito un nuevo concepto que no desarrollé, por lo tanto vuelvo a ajustar el marco teórico, el estado del arte, etcétera, etcétera. Y también tiene una circulación independiente en bases de datos o en publicaciones digitales, digamos. Por ejemplo, yo puedo acceder a una revista que es paga, pero, o sea, que tengo que pagar por bajar cada uno de los artículos si no tengo acceso a través de una institución. Entonces, pero sí, en general, las revistas comparten los resúmenes, porque en definitiva lo que quieren es vender el artículo o que la gente lo descargue pagando el costo. Son una promoción del artículo y también es lo que leemos a veces cuando no tenemos acceso a esas publicaciones, pero quiero citar un trabajo, no es muy serio, pero leer estos resúmenes me da una pista, en principio, para saber qué le tengo que pedir a los bibliotecarios que me consigan. ¿Sí? Porque ese artículo sí lo voy a querer porque entiendo que es muy importante para mi investigación por lo que dice en el resumen. ¿Sí? O sea, el resumen es un texto que hay que cuidar porque sirve para atraer a los lectores. Al menos en la versión final, al principio es un plan de texto, ¿sí? El resumen o abstract, digamos, tiene una organización o tiene unos determinados elementos que tiene que contener para poder ser una versión en miniatura de todo el trabajo. Entonces, hay ciertos avisos que yo tengo que dar, ¿sí? Tengo que plantear de qué tema se trata, no sé, las trayectorias escolares. ¿Cuál es el problema concreto, la pregunta que voy a querer contestar en relación a ese tema en general? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea el artículo? Son los objetivos de la investigación que ustedes bien conocen. Analizar, comparar, describir, etc. También tengo que anunciar qué realidad o corpus textual voy a estudiar, qué es lo que voy a estudiar, los documentos de unos programas, entrevistas a docentes, estadísticas escolares, lo tengo que decir, qué voy a analizar, ¿sí? Optativamente puede aparecer un marco teórico o la mención a partir del concepto, como puede ser a partir del concepto de gramática escolar, se analiza el uso de los guardapolvos, como un artículo de Inés Dussel, pero se menciona el concepto teórico central, el de la gramática escolar. Otra cuestión que es importantísima en un resumen es plantear qué metodología voy a utilizar, ¿sí? Si voy a hacer un análisis de entrevistas, de encuestas, observaciones de clase. También es importante anticipar los resultados que obtuvimos y las conclusiones a las que se llegaron, ¿sí? Muy sintéticamente, porque en 200 palabras no se puede decir mucho, pero todo esto tiene que estar. No sé, hace unos años los investigadores, unas décadas, digamos una década, los organizadores de congresos no decían que los resúmenes tenían que tener estas partes. Pero ahora es casi una obligación y aparece en las circulares de los congresos especificaciones acerca de qué tiene que decir un abstract. ¿Y esto por qué es? Y porque a veces la gente dice, bueno, está tal congreso, voy a presentar un trabajito, voy a armar un abstract así nomás, y luego veo qué hago. Pero ese plan poco decidido, luego termina obstaculizando la propia presentación, porque bueno, uno al principio pensó que iba a poder decir algo y no sabe qué va a decir, y tira unas frases, y luego no lo puede concretar. En cambio, cuando uno tiene un plan un poco más cerrado o bien planteado, los evaluadores en principio tienen que poder saber qué es lo que
yo voy a presentar. Y por otro lado, me compromete a mí más, porque ya tengo algo pensado, entonces ya di un paso más adelante en la elaboración de mi ponencia o artículo. Eso es importante. Incluso cuando nos invitan a participar de un libro, que tenemos que enviar un resumen tentativo. A veces te piden 500 palabras, 1000 palabras, a veces te piden un resumen un poco más extenso, pero que les permite a los organizadores de los volúmenes darse cuenta de que uno ya tiene algo trabajado, ¿no? Y no que va a improvisar en el momento de hacer el trabajo. Y que además, por supuesto, eso que ya tiene uno adelantado es interesante para la publicación o para los eventuales lectores. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de resúmenes. Tomé algunos que pueden tener que ver con lo que ustedes suelen trabajar en sus ponencias. El primer ejemplo que tomé es un texto de Bárbara Bricioli, que está publicado en una revista mexicana, Perfiles Educativos, y el título, que no es una cuestión menor la del título, ahora lo decimos, es la incidencia de las condiciones de escolarización del nivel secundario en la construcción de las trayectorias escolares. Entonces, si uno mira atentamente, en este título se anticipa la pregunta que se busca responder. ¿Cuál es la incidencia de las condiciones de escolarización del nivel secundario? Acá hay un recorte de un universo, en la construcción de las trayectorias escolares, ¿sí? El título es la máxima condensación de todo el texto. Yo con el título tengo que saber qué se va a trabajar. Esto se complementa con las palabras clave, ustedes las tienen acá, como ya decíamos, son los conceptos esenciales: trayectoria escolar, educación secundaria obligatoria, política educativa, exclusión educativa y derecho a la educación. Son términos que orientan a los lectores eh, para ver qué enfoque y qué temáticas se van a abordar y desde qué marco teórico también, porque saben ustedes que trayectoria escolar es un concepto, lo mismo política educativa, lo mismo exclusión, etc. Son conceptos, estas palabras clave. Bueno, vamos al abstract y vamos a ver cómo están organizados. Fíjense acá, yo marqué con distintos colores las distintas partes del abstract para que las podamos distinguir un poco mejor. Fíjense, acá se plantea al principio, en este artículo, es un artículo publicado en una revista, se presentan los principales resultados de una tesis de doctorado, o sea, está comunicando los resultados de su tesis, sobre la incidencia de las condiciones de escolarización en la construcción de las trayectorias escolares. El objeto de estudio, no se ve acá, pero acá está, el objeto de estudio, ahí dice qué es lo que quiere estudiar, fueron las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense cómo está recortado el objeto de estudio. Las trayectorias escolares es lo que quiere ver de estudiantes, un grupo de estudiantes muy particular, los que van a escuelas de reingreso, no todos los estudiantes de escuela secundaria, y en una localización particular que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, en estos dos primeros subrayados tenemos el tema general de la tesis, que es un poco lo que estaba en el título, la incidencia de las condiciones de escolarización en la construcción de las trayectorias escolares, ese universo que es el objeto que va a estudiar, ¿sí? Y luego tenemos algunas secciones acá, algunos subrayados, que más que nada me dan una pauta acerca de cómo está organizado el texto. Luego de una breve reseña de la perspectiva conceptual, o sea que yo en el artículo me voy a encontrar con un marco teórico y con la definición del problema abordado,
se exponen los principales hallazgos de la investigación. O sea, luego de hacer este marco teórico y la definición del problema, se exponen los resultados. Hallazgos, resultados es lo mismo. ¿Y cuáles son los resultados que se van a exponer? En particular dos, que yo marqué acá con los colores. En principio, como dice acá, se analizan datos estadísticos. Datos estadísticos para caracterizar las tendencias en las trayectorias de la población en edad escolar en la ciudad de Buenos Aires. O sea, datos estadísticos para caracterizar esas tendencias generales. Y a continuación, acá, otro resultado, se identifican las particularidades en los recorridos de una muestra intencional de estudiantes de escuelas de reingreso. O sea, que los primeros datos que va a reportar o a informar o a analizar, estos datos estadísticos, son generales. Y luego va a un análisis más particularizado de los recorridos de una muestra intencional, o sea, de un grupo más acotado de estudiantes de escuelas de reingreso. Y luego vuelve a una especie de índice de trabajo, dice, hacia el final se ofrecen algunas reflexiones y discusiones que deja planteada la indagación. O sea, no solamente va a hacer las reflexiones finales, sino que va a plantear preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y también se esbozan proyecciones tendientes a garantizar el derecho a la educación de todos y todas las adolescentes y jóvenes. O sea, también esbozará algunas proyecciones o recomendaciones, no lo sé bien. Bueno, esto es uno de los resúmenes que vamos a mirar. Ahora vamos a ver otro de otros autores. Se trata de un trabajo elaborado en otro país latinoamericano, que se llama La perspectiva de los profesionales en la evaluación de un programa de intervención socioeducativo en familias. Si yo presto atención a este título antes de avanzar, yo ya me doy cuenta un poco de qué es lo que voy a encontrarme, porque esa es la función del título también, anticiparme. La perspectiva de los profesionales. O sea, ya sé que va a analizar la mirada, las evaluaciones que tienen los profesionales en cuanto a qué? A la evaluación de un programa de intervención socioeducativa en familias. O sea que me va a dar a conocer de qué manera evalúan unos profesionales el programa en el que trabajan. Bueno, ahí están los datos de publicación, está publicado este trabajo de Ortes Socias y otros en la revista Pedagogía Social, revista interuniversitaria. Lo pueden buscar porque está todo en internet. Fíjense este resumen, también usé el mismo recurso de señalar con colores. Fíjense, el programa de competencia familiar, que es la adaptación de otro programa, es evaluado a partir de la perspectiva de los profesionales responsables de la implementación, formadores y coordinadores. O sea, ya en la primera oración me dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer en este artículo, que es mostrar la evaluación de un programa, del programa de competencia profesional, a partir de la perspectiva de los responsables, los formadores y los coordinadores. Luego me ofrece alguna información sobre el programa, que en este caso no me interesa demasiado, pero que como los lectores pueden no conocerlo, lo caracteriza muy brevemente. Se trata de un programa dirigido a diversos, bueno, tiene tales objetivos, etc. Y luego ya sí parte a plantear las cuestiones relativas al propio estudio. Dice, el objetivo del estudio, o sea, el objetivo de este artículo, me dice cuál es el objetivo. Recoger la valoración que hacen los profesionales responsables de la implementación de los programas ¿sobre qué? Fíjense
que también plantea cuáles son los ejes que le interesa rescatar en la evaluación de los profesionales, cuáles son los puntos que le interesa recoger. Los cambios observados en las familias, punto 1, la idoneidad del programa, punto 2, y 3, la adecuación del perfil seleccionado de familias. O sea que cuando analice las evaluaciones que hacen estos profesionales, se va a tener a estos 3 elementos. Y también, ahora van a ver que acá me dice igualmente, ¿sí? También se van a analizar cómo valoran los recursos personales y profesionales que han facilitado la tarea de los equipos de implementación, o sea, de qué manera evalúan su propia capacidad de atender este programa, ¿no? Y también sus propias dificultades. Y acá dicen por qué es importante hacer esta evaluación o recoger estos datos. Esto sería como la justificación. La evaluación de los formadores y coordinadores, o sea, recoger esta información, aporta información básica para conocer cómo se ha desarrollado la implementación. O sea, conocer esta perspectiva le vas a ver cómo ha sido desarrollado la implementación del programa. Para ello, bueno, acá me dice, hemos sumado, bueno, ¿cómo lo hicieron? O sea, para hacer esto, ¿qué hicieron? Esta sería la parte de metodología que también está anticipada en este resumen no abstracto. Hemos sumado a los instrumentos de evaluación ya existentes la aplicación de un cuestionario que combina preguntas de respuesta abierta y cerrada y nos permite ahondar en el análisis cuantitativo y cualitativo del proceso y resultados de implementación. ¿Sí? ¿Qué metodología se utilizó? Y fíjense que acá luego empieza otra sección del resumen no abstract. Los principales resultados apuntan, o sea, dan cuenta de transformaciones positivas en las familias, la idoneidad del programa como instrumento y la mejora en la relación entre los profesionales y la familia. O sea que tuvieron suerte y les dio bien el estudio. Y acá finalmente también en esto que está marcado en verde, encontramos una nueva fundamentación del estudio. Las evaluaciones de los profesionales son fundamentales para conocer mejor el desarrollo del programa, constituyendo un instrumento de comunicación y legitimación del rol de los formadores y coordinadores. O sea, sigue defendiendo el estudio que realizaron. En cuanto a los resultados, digamos, que uno espera encontrar, por ahí no los pueden formular en el momento en que están haciendo el abstract como algo prospectivo, digamos, algo a futuro que todavía no realizaron un análisis completo. Sin embargo, si yo ya tengo el corpus de análisis, tengo las estadísticas, o tengo las entrevistas, o tengo los documentos que voy a analizar, en esta etapa, por más que no esté totalmente seguro, puedo, luego de hacer una exploración, anticipar algo que yo supongo que puedo llegar a encontrar. Por eso siempre, si bien es un anticipo que uno hace y que luego puede ser cambiado, siempre conviene ir formándose ideas acerca de lo que yo puedo llegar a encontrar cuando efectivamente haga el trabajo. Bueno, ¿para qué hacer un abstract? ¿Por qué hacer esto ahora? Si luego lo voy a tener que cambiar. Bueno, como ya les dije, en principio para organizar las ideas antes de emprender la tarea de redactar la ponencia, ¿sí? Piensen que, así como estaba en el resumen de Belisiori, puedo llegar a pensar, a planificar cuáles son las secciones que vamos a desarrollar. Y también sirve porque puedo crear un texto que va a ser sometido a discusión con los docentes de un taller que estoy cursando o con los propios organizadores de los eventos que a veces nos devuelven los resúmenes con comentarios, con preguntas para que los ampliemos. Y siempre estas instancias de retroalimentación nos permiten afinar las ideas, seguir trabajando sobre ellas y, en definitiva, lograr un mejor trabajo.
Bueno, espero que estas orientaciones les sirvan y que con ellas puedan elaborar un buen resumen. Igualmente, siempre vamos a estar en instancias que permitirán seguir trabajando. Bueno, estamos en contacto y